entendimiento, que nos instruye, nos guía, nos redarguye. Gracias por esa palabra, Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, que tú bendigas y dirijas a tu hijo, a tu siervo, el pastor Antonio García, Padre Celestial. Guíalo conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Bendícelo y te lo entrego a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Se puede quedar paradito ahí para cuando él lea la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vaya conmigo a las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo el Salmo 97, los versículos del 1 al 3. Pero primero voy a leer también Proverbios 29, 2. Así que en Proverbios 29, 2 la Biblia dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Vayamos a el Salmo 97. Allí dice en los versículos del 1 al 3. ¿Quién gobierna? Jehová reina. Regocíjese la tierra. Amén. Porque cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, ¿no? Amén. Y aquí dice Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea que la Biblia dice que Dios es justo. Y vamos a hablar en el día de hoy de esa justicia de Dios. Lo que es esa justicia, cómo se ve esa justicia en nuestro Dios y cómo se ve esa justicia en aquellos que hacen justicia, en aquellos que le siguen. Primeramente queremos decir que Dios es el origen y fuente de todo lo que es bueno. Amén. Amén. Todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Y cuando hablamos de perfecto estamos diciendo algo que no le falta nada. Y cuando hablamos de un Dios justo, estamos diciendo que a Dios en sus disposiciones y en lo que Él ha dado no le falta nada. No hay que añadirle nada. Cuando le añadimos, nos desviamos, nos torcemos. Cuando le quitamos, nos desviamos, nos torcemos. ¿Y cómo se le llama eso en las Escrituras? A esa desviación se le llama pecado. Definamos lo que significa ser justo. Una persona justa es uno que obra según la ley de Dios, que obra según su designio, según su voluntad, según lo que Dios ordena. Entonces, ¿qué es justicia? La justicia entonces es lo que Dios ha hablado, lo que Dios ordena, lo que Dios tiene como designio. La Biblia dice en cierta ocasión, Jesucristo se acerca a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para bautizarse, ¿no? Y Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero yo necesito ser bautizado ¿por quién? Por ti.
Jesús le dice, versión mía, cógelo suave, locón. Aguántate, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Jesucristo fue allí para obedecer ¿a quién? Al Padre. Lo que el Padre le mandó es justo. Y Cristo cumple con toda justicia. Él cumplió con todo lo que Dios manda u ordena. Aún a favor tuyo y mío. En otra parte, Jesús habla de los fariseos que no se quisieron bautizar con el bautismo de Juan, y dice la Escritura que ellos desecharon la justicia de Dios al no bautizarse con el bautismo de Juan. Mira lo que está diciendo, eso lo dicen los evangelios. O sea que bautizarse es justo. Los fariseos no se bautizaron y esto es injusto porque no están obedeciendo la voluntad, el designio, el mandato de ¿quién? De Dios. Hay una iglesia por ahí, hermana, pero que tiene un problemita, que dice que como hay gente de diferentes denominaciones que se congregan allí, pues ellos no se bautizan. Ajá. Para evitar las peleas de por qué se bautiza y cómo bautizarnos. Pero la Biblia dice que bautizarse es justo. Y que no hacerlo es desechar la justicia de ¿quién? De Dios. Sí que tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. Es como si lo que Dios dijese no fuese bueno, no fuese agradable y no fuese perfecto. O sea, la justicia de Dios tiene estas características: es buena, es agradable y tiene grandes beneficios. Hablaremos de algunos de ellos hoy. Y es perfecta, no le falta nada. Hasta un impío como el faraón podía darse cuenta de que Dios es justo, aunque en su conocimiento no se sometió a Dios. O sea, a veces podemos saber que Dios es justo y con todo y ello nuestro corazón no cambia con Él. Por ejemplo, en Éxodo 9:27 la Biblia dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Hasta un impío sabía que Dios es justo. ¿De qué se compone el cimiento del trono de Dios? Según el versículo que leímos al principio. ¿Se acuerdan el versículo que leímos en el Salmo 97? ¿De qué se compone el cimiento del trono o del gobierno de Dios? Justicia y juicio. Justicia y juicio son. O sea, lo que cimienta los pilares del gobierno universal de Dios son la justicia y el juicio. La Biblia dice que Él tiene en los cielos su trono. Dios es gran rey y Él es gobernante supremo. Nosotros le llamamos a esto soberano. Y dice que el cimiento de ese gobierno son la justicia y el juicio. Por lo tanto, debes saber lo que todo ello implica, hermano. Veamos lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio 32, versículo 4 y 5. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y 5. ¿Qué dice allí? Él es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios no le falta nada. Porque todos sus caminos, no, ahí dice porque algunos de sus caminos, todos.
porque todos sus caminos son rectitud. No hay curva ni distorsión allí. Es recto. De hecho, cuando alguien es corregido, lo que se hace es que se saca del camino torcido y se le ubica en el camino recto. Y continúa diciendo el texto, Dios de verdad, o sea que la verdad está mezclada con la rectitud y la justicia. Y sin ninguna iniquidad en él. Tanto es así que la Biblia dice que cuando el impío se manifiesta, la ira de Dios viene, porque el impío lo que hace es que dice que la verdad de Dios es mentira. Y la ira de Dios se manifiesta en contra de toda mentira e injusticia de los hombres que detienen con su mentira la verdad. Y cuando Dios se derrama en ira sobre los injustos, esto es justo. Tú tienes una hija o un hijo, es despedazado, descuartizado. Van a la corte y de momento el individuo dice, no lo vuelvo a hacer, y el juez lo saca libre sin repercusiones. Ese juez es un juez justo. No es un juez justo, porque la justicia señala lo que se ha hecho e imparte una sentencia. Ahora, continúa el texto diciendo, este Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y vuelve a repetir, él es justo y recto. Noten entonces lo que significa justicia. Justicia significa alguien que vive por la verdad y lo que es correcto, derecho y recto. Dice que Dios es así, Dios es justo y recto. Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama lo que es correcto y Él ama lo que es bueno. Y esto es bueno y peligroso. Porque si tú eres malo, y Dios es bueno, tú estás en problema. Porque eres justo. Amén. Por eso tenemos que prepararnos para venir al encuentro de ¿quién? Prepararnos para venir al encuentro del Dios justo. Amén. Y la Biblia dice cómo prepararnos para ello. Continúa diciendo, la corrupción no es suya. O sea que la corrupción entonces es injusticia. Cualquier pudrición que haya en nuestra vida es injusticia. De sus hijos es la mancha. Ahora estamos diciendo cómo es Dios. Ahora vamos a ver cómo es el hombre. Ellos son corruptos. Corruptos. A nosotros no nos gusta que nos digan que somos corruptos, ¿verdad? A nosotros nos gusta que nos pasen la manita y nos dicen, eso no es nada, es una debilidad, es un error. Entonces comenzamos a poner nombres suaves a la corrupción para no sentirnos tan mal. Y comenzamos a llamar a las cosas de cierta manera para no sentirnos. Por ejemplo, ahora el asesinato de niños se le llama derecho. Derecho a decidir. Pero Dios le llama homicidio. Asesinato. Y la paga y dice, el que quitare la vida del hombre, por el hombre su vida será quitada. Y ahí se está hablando ¿qué? La pena de muerte. ¿Quién la estableció? El hombre. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El matar a una persona es el equivalente a tratar de matar ¿a quién? A Dios. Es una falta de respeto ¿contra quién? Contra el hacedor. Aleluya. Y esto nos lleva a pensar en cómo debemos tratar a la gente y a nuestros semejantes. Amén. Dice la Escritura que estos hijos tienen, de ellos es la mancha y es una generación
Dos características: torcida y perversa. Antes de tú llegar a los pies de Cristo, ¿tú sabes lo que tú y yo éramos? Estábamos torcidos. Corruptos, llenos de mancha, estábamos torcidos y éramos unos pervertidos. Y no nos gusta escuchar eso, porque a nosotros nos gusta que nos alaben. No nos gusta que nos hablen de esa manera. Pero Dios no miente, diría tibios. Dios por medio de su palabra nos dice primero la mala noticia antes de decirnos la buena noticia. No será buena si no hay nada malo con que compararlo. ¿Verdad? Dios es el parámetro de la justicia. Dios traza la línea. Él pone el límite de la perfección y la justicia. Y todo lo que traspasa ese límite o lindero es corrupción, es mancha y perversión. Dios ha puesto el parámetro, ha puesto su ley. Y todo lo que traspasa o transgrede su ley es mancha, es corrupción y perversión. A veces miramos a la gente más pervertida. Eso es un pervertido cuando nosotros mismos estamos haciendo ¿qué? Nos hemos desviado de Dios. Entonces solemos analizar la vida de otros así como un microscopio. Y la nuestra desde lejos, con un telescopio así. Vamos a mirar a lo lejos. Este Dios justo prueba la mente y el corazón de los hombres. Y eso tiene un efecto en nosotros. Voy a leer la Biblia en el Salmo 7, versículo 9. Veamos el efecto de este Dios que prueba la mente y el corazón. Fenezca ahora la maldad de los inicuos. ¿Qué Dios se propone hacer con los injustos, con los inicuos? ¿Qué significa la palabra fenecer? Morir. Morir. Que se acabe. Esto es difícil. La gente se cree que nuestro Padre es blandito. Y debido a que no lo conocen, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y debido a que no hay temor de Dios y no se entiende su justicia, viven la vida como mejor les parece sin pensar, pensando que Dios dice, es que Él es bueno. Sí, Él es bueno y aborrece la maldad. Medita en esto, hermano, porque tarde o temprano tendrás que enfrentarte con la justicia de Dios y necesitas la herramienta única que te puede liberar de ese tiempo de encuentro. Necesitas encontrarte con alguien que pueda absorber todo lo que viene a por ti si no te pones a cuentas con Él. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas ¿a quién Dios establece? Dice el texto en el 7:9, mas establece al justo. ¿Quién va a permanecer firme? ¿Por qué? Porque está andando y caminando y creyéndole ¿a quién? A Él. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Así que la vida tiene que ver con un caminar de justicia. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es el enfoque central de las Escrituras. Tiene que ver con el cimiento de su trono. Porque el pecado es un atentado contra ese cimiento. El pecado se desvía de la justicia y tuerce la justicia.
¿Entiendes? En otras palabras, cuando Dios dice que Él prueba la mente y el corazón, ¿qué Él está diciéndonos? Él nos está diciendo que Él analiza los pensamientos, la mente, y las motivaciones. Él conoce tus motivaciones, Él conoce tus pensamientos y Él los pone a prueba. Este mundo es un crisol, es un horno. Aquí se sabrá de qué estamos hechos. Si el material que nos construyó es la justicia de Cristo o es nuestra propia justicia. Si es una justicia que el cielo mira y dice, wow, esto es justicia, o si es algo que es una imitación, quincalla, circonia, no pasa la prueba del fuego. Tú coges la circonia y ¿qué pasa si le pega fuego? Se derrite, pero si tú le pegas fuego a un diamante, ¿qué sucede? Hermano, en este mundo tú recibirás el fuego para saber de qué estás hecho. Amén. Aleluya. Vemos en este texto las formas en que Dios manifiesta su justicia. Dice que fenece. La justicia entonces puede hacerte pagar el precio de tu imprudencia. Lo que nos lleva a una tercera pregunta. ¿Quién según Dios, no según tú, quién según Dios es el hombre justo? El hombre justo es aquel que no confía en sí mismo. Miren, se lo voy a demostrar. El hombre justo es aquel que no confía en sí mismo, sino que pone en Dios toda su confianza. No hay algo para Dios y algo para Él, sino que toda su confianza está solo en Dios y en su Hijo para vida eterna. Y eso lo enseñan las Escrituras. En el Salmo 11, capítulo 11, versículos 5 al 7, la Biblia enseña: Jehová prueba al justo. Hay gente que dice, no, Dios no se va a meter conmigo porque yo soy justo. Dios se va a meter con todo lo que le pertenece. ¿Sabes? El problema es que muchas veces andamos por la vida creyendo que no le pertenecemos. Muchos andan por la vida ¿Tú sabes lo que dice Proverbios 16:4? Todas las cosas hizo Jehová para sí mismo. Amén. Todas. Aún al impío para el día malo. So you see, puedes ver que es importante que tú y yo entendamos lo que esto implica para nuestra vida y nuestro caminar con Dios y nuestra relación de intimidad con Dios, que tiene que ver con la justicia, porque la Biblia dice que el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado, que es la antítesis de la justicia, es del diablo. En esta enseñanza podemos asumir que cuando creemos en Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él, estamos diciendo, yo confío en Dios y en los límites que Él ha puesto. Yo confío en su palabra. Yo estoy creyendo que lo que Él dice ser verdad es la verdad. Amén. Yo confío en Él, que lo que Él ha preparado para mí es lo mejor. Amén. Que su manera de hacer las cosas es buena, agradable y perfecta. Amén. Que lo que Él hace es
fiel. Y el Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Note, hay un refrán que la gente repite mucho, el disparate más grande que yo he escuchado en toda mi vida. Lo dijo Gandhi, la gente lo repite en las iglesias como si fuera una verdad irrefutable. ¿Sabe cuál es? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Es eso bíblico? Miren el versículo que acabo de leer. Eso lo dijo Gandhi. Eso no sale de la Biblia. Eso es un argumento humanista. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nota lo que está diciendo la Biblia. Eso contradice esa frase que tanto se repite, que tanto se repite la mentira, que la gente se la traga hasta que se convierte verdad en el corazón de muchos. Dios ama al hombre, sí, pero no lo deja igual, porque aborrece la maldad. Pero el que permanece en la maldad es aborrecido por Dios. Porque esa persona ama la maldad, ama vivir de espaldas a Dios, ama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la Biblia dice que el que ama estas cosas no tiene a Dios en su noticia, porque estas cosas no son de Dios. Lo dice en 1 de Juan. Es importante que cuando alguien diga algo, usted lo evalúe. Esto que está diciendo, como decía el hermano en el estudio, ¿es lo que dice la Biblia o me la saqué de las axilas? Lo dije bonito esta vez. No uso la palabra que siempre uso. Amados hermanos, tenemos que evaluar lo que se nos dice. Continúa diciendo: sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Si tú vives torciendo la justicia y practicando la mentira, aquí nos dice lo que va a suceder sobre ti. La calamidad que temes te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Santo Dios. Mire, amado, dice: ¿por qué sucede esto? Porque Jehová es justo. Mira lo que dice el Salmo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Él hace llover calamidad sobre los malvados porque Él es justo. Así que este atributo de Dios debe ponernos a temblar. Dios es digno de ser en gran manera temido en dos formas: con respeto reverente y con terror. La gente dice: no, a Dios no hay que temer. La Biblia dice que Dios debe ser el temor tuyo. De hecho, Dios está escrito como el temor de Isaac. Y en una parte de la escritura de los profetas dice: sea Jehová vuestro terror, sea Jehová vuestro miedo. El problema es que ya no se predica esto. Dios es amor. Se le miente a la gente en el nombre de Jesús y la gente sigue viviendo al garete porque cree que todo está bien. Everything is going to be all right. Como decía Joel Austin. No, lo que Dios vino es a levantar el campeón que hay en ti. Pero se olvidan de que lo que Dios le interesa es el camino de la justicia, que tiene que ver con la verdad. Porque Él aborrece la mentira. Continuamos con la disertación. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto, no el torcido, mirará su rostro. Note que entonces tenemos que ser rectos, pero esa rectitud Dios la produce en quién?
En nosotros Él nos endereza. Nosotros nacemos torcidos y cuando Él nos toma, nos endereza. Él es buen papá. Y Amén. endereza a sus hijos. Amén. Y tú enderezas a los tuyos. O tú eres un impío, injusto, corrupto. Tú enderezas a tus hijos para que teman a Dios. Nota esto. Es que Él no conoce, no importa, mientras vive en casa, es tu responsabilidad. Ya se va de casa, crece, ora por él. Pero mientras está en casa, la responsabilidad de los hijos y los que se supone que los enderecen, ¿quiénes son? Que los guíen por el camino de la rectitud. Un padre amante no quiere que su hijo se distorsione, se corrompa, se dañe. No lo quiere. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia. Lo que nos lleva a preguntar, ¿tú amas la justicia? Te lo voy a poner de otra manera como lo dice la verdad, la Biblia. Amas la verdad en lo íntimo. En lo más profundo de tu ser, ¿amas tú la verdad? ¿O eres amante de la mentira? Esta justicia, ¿cómo se revela? En contra de los opositores. La justicia se revela en forma de ira. ¿Cómo se revela la justicia? En forma de ira para los opositores. Lo vimos en el texto. Y también en Romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su mentira la verdad. Así que la justicia para el malvado se revela como en forma de ira. ¿Qué fue lo que Jesús recibió en la cruz del Calvario? ¿Más que la ira de los hombres? No, la de Dios. ¿Qué era lo más terrífico, lo más terrible que Jesús tuvo que enfrentar en la cruz? La ira de Dios, la ira de su Padre. Lo que estaban allí se pasan describiendo los clavos y los sufrimientos como si eso fuera lo más grande. Lo más grande. Había otras personas que eran crucificadas y golpeadas y destazajadas y aserradas y desolladas, ¿sabes? Lo más grande, ¿sabe qué? Enfrentarse a la omnipotente ira de Dios a favor de cada uno de los que se rebelaron contra Él. Santo Dios. Y de los que creen en su nombre, porque Él vino a morir por su pueblo. Amén. Por sus elegidos de entre toda tribu, lengua y y nación. nación. Por todo el mundo. ¿Eso dice la Biblia? No. Siempre el perdón y la reconciliación viene sobre aquel que pone la cabeza sobre el cordero y confiesa sus pecados y cree que Dios es perdonador. Por lo tanto, el efecto de la sangre solamente vendrá sobre el que ponga la confianza y la mano de la fe en la cabeza de Cristo. Por eso es que la Biblia dice a los que creyeron, a los que creen en su nombre. ¿Ve? Es importante entonces que tú te identifiques. Dios, realmente yo he puesto mi confianza en Jesús. Realmente, o yo estoy jugando el juego de la iglesia. ¿A quién tú vas a engañar? A tu propio corazón. Pero Dios será burlado. No, porque Él es el que prueba la mente y el corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre, ¿cómo es? Perverso y engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero la gente se olvida del versículo que le sigue a ese pasaje. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Aleluya. O sea, Dios sabe mejor que tú la condición de tu corazón y la del mío. Así que esta justicia se revela en forma de ira para con sus opositores, pues estos no le dan la gloria a Dios. ¿Es justo darle la gloria a Dios?
ellos no le dan el reconocimiento, sino más bien le dan gloria a otras cosas y a sí mismo. Ese es el pecado, lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice la Escritura, vaya conmigo ahí a Romanos, capítulo 1. El problema de los mortales. La Biblia lo explica, lo que pasa es que nosotros no lo creemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad, versículo 18, e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles e invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le pasa al ser humano? Sabe quién es Dios, sabe que le hay, pero no le glorifica, no le agradece. ¿Por qué? Porque su corazón se ha corrompido, está manchado, está distorsionado, está pervertido. Su necio corazón, ¿qué dice la Escritura? El corazón del ser humano se ha estupidificado. Lo puse en el lenguaje actual. Allí lo que está diciendo es que nos volvemos tontos. Idiota. Otras versiones así lo traducen, ¿sabes? La oscuridad del entendimiento nos sucede eso. Entonces nosotros vamos por la vida oscurecidos en el entendimiento. Wow. Ahora, ¿para qué fue hecho el hombre? Para reflejar a Dios. Y para mostrar el carácter justo de quién? De Dios. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante en Colosenses y en Efesios, creo que 4:24 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para justicia y santidad de la verdad. Note, creados en Cristo Jesús, Efesios 4:24, para justicia y santidad de la verdad. Así que tu vida y la mía tiene que ver con la justicia y con la santidad. La santidad es el resumen de todas las perfecciones de quién? De Dios. Pero para nosotros la santidad es ser separado para adorar todo lo que Dios es en su perfección. ¿Ven? Ahora, y esto es justo, Todo está en la palabra. pero el ser humano no reconoció a Dios, no le dio la gloria, así que se desvió de su camino, de su propósito. La meta era, el blanco era la gloria de Dios, pero el hombre se desvió y adoró otras cosas antes que al Creador y también se puso a sí mismo como un Dios alterno. ¿Cómo vive el hombre en este tiempo? Como mejor le parece. No, mi vida, mi decisión. Primero no es tu vida. Tampoco es tu decisión. Ese es el problema que la gente siempre ha creído. No, es que yo tengo libero arbitrio. Libre albedrío. No. Eso no es la definición correcta. Libre albedrío, esa expresión a través de la historia tiene 4 significados diferentes, ¿sabes? Si tú crees que libero arbitrio vas a hacer lo que te da la gana, tú estás equivocado. Voy a darle un ejemplo para que lo construyan en su mente. Ustedes son papás, han tenido hijos. Bien. Sus hijos pueden hacer lo que les da la gana en la casa. Si ustedes le dicen, no quiero que abran la nevera hoy, ellos tienen libertad para abrirla. Cuando ellos desobedecen y abren la nevera, ¿eso es libertad o rebelión? Rebelión. Entonces el problema es que el ser humano llama al pecado de la rebelión, ¿cómo? Libre albedrío. Libre albedrío. De todo árbol que hay en el huerto podéis comer. Eso es libertad. Tienes libertad para comer sin repercusiones. Pero Ahora, de este árbol no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente
morirás. Entonces el hombre dice, no, es que en mi libre albedrío yo decidí comerlo. No, no. En tu rebelión, en tu pecado desobedeciste. Y se dio, como nosotros somos expertos en llamar las cosas más bonitas para que no duelan tanto al corazón, le llamamos a la rebelión y al pecado libre albedrío. Libero arbitrio. Voluntad absolutamente libre. Solamente hay una persona en el universo que tiene libre albedrío absoluto. ¿Saben quién es? Dios. Todos los demás tienen siervo arbitrio. Eso sí es bíblico. Tu voluntad le sirve a algo o a alguien. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. O eres siervo de la justicia o eres esclavo del pecado. No hay términos medios. Yo quiero que ustedes entiendan eso, hermanos. Quiero que salgan aquí edificados y entendiendo lo que implica la justicia. Yo sé que esto se enseña aquí, y se enseña, y se enseña, y se enseña, pero a veces vivimos como si no hubiéramos sido enseñados. ¿Qué les parece? Hay quienes piensan que son justos. Y lo son en su propia opinión. Es que yo soy buena gente. Pero no entienden lo que Cristo y el Padre piensan de eso. Primero vamos a ver lo que Cristo piensa de esa afirmación. Vaya conmigo a Lucas 18. Veamos primero lo que Jesús piensa de esa afirmación hecha por los hombres. En Lucas 18, voy a leer del 9 al 14 y el 27. Y luego vamos a ver lo que el Padre piensa de esa afirmación. Hermano, tú estás equivocado. Tú no sabes que yo soy bueno. Yo soy justo. Fíjate, aun cuando yo era impío, yo sabía que no era buena gente. Yo no estoy aquí porque yo soy buena gente. Yo estoy aquí porque he sido perdonado por Dios. Amén. Realmente, antes de Cristo, yo era una mala persona. Punto. Mal hijo, mal hermano, malo de todo. Así que no se crean que estoy aquí tratando de ponerme por encima de ustedes, ¿no? Estaba envenenado. Mire, amado. Mira lo que dice ahí, 18, 9 al 14. Ahora, frente a mi papá, mostraba una cosa. Porque podía recibir, ¿qué? Leña. Justicia. Ajá. La ira en contra de la impiedad. De espaldas a mi papá, ¿qué hacía? Piedad. ...18, 9 al 14... Mira lo que dice allí. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que tengo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a dejar esa parte ahí.
Así que justicia tiene que ver con confiar en el gobierno de Dios. Y tiene que ver con no confiar en ti mismo como justo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado Por justicia. por justicia. Pero los fariseos procuraron establecer su propia justicia y negaron la justicia de Dios. El hombre justo vive por la verdad y la verdad enseña que solo Dios es justo. Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso. y todo hombre un, pero no nos gusta que nos digan mentirosos. Es más, peleamos sabiendo que hemos mentido, peleamos como cuando somos hijos y nos regaña nuestro padre. Ah, tú no me crees a mí, tú no me amas, sabiendo que le están metiendo un bizcocho así de grande a tu papá o a tu mamá, o a tus amigos, o a tus compañeros de trabajo, o así por todo y por nada. No, sí, ya voy de camino. Y estás en tu casa todavía con el vestido y todo. Es una mentira. Dile que no estoy. ¿Ve? Entonces con la palabra proponemos la verdad, pero en la práctica somos ateos y corruptos. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es la justicia y lo que no, para arrepentirnos. ¿No fue lo que leyó la hermana Norma, verdad? Norma Iris. ¿Dije el nombre bien? Ah. Cuando leyó Isaías 55. Ahí lo dice. Tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. Bien. Vamos a acelerar. ¿Qué piensa Dios de que el hombre diga que es justo? Dios dice, ¿no hay justo? Lo afirma en el Salmo 14, en el Salmo 53 y en Romanos 3. El Hijo dice que el hombre que establece su propia justicia y se cree justo está equivocado. Y el Padre dice que el hombre no es justo. Así que el Padre y el Hijo están de acuerdo. Y también el Espíritu Santo está de acuerdo, porque cuando Él nos habla por la palabra es para convencernos de qué? De pecado y de justicia. De pecado. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo en que usted y yo tenemos problemas. ¿Por qué el hombre se pierde? Porque piensa que en sí mismo puede vivir y ser justo sin Dios. Y desecha a Dios en su corazón. Quien confía en su propia fuerza para obrar y luego se frustra porque se da cuenta que no da la talla, la medida. No cumple con los límites. Según el profeta Isaías, que tuvo una visión de la santidad de Dios, luego de que tuvo esa visión, su perspectiva acerca de sí mismo cambió. ¿Qué dijo de sí mismo? Soy inmundo y estoy muerto. Y soy inmundo. Y Milán era el hombre más santo de su época, ¿sabes? Era el instrumento de Dios. Delante de Dios. Aleluya. Pero cuando vio lo que Dios es y su justicia, Dios se vio a sí mismo por primera vez. O sea, la única manera en que usted y yo nos veremos como realmente somos es cuando miramos a Dios de frente. Aleluya. Y nos comparamos con su santidad y su justicia. Amén. Y en su perspectiva cambió, y dice la Escritura que se vio a sí mismo inmundo, y cuando miró a sus hermanos, los de su pueblo, ¿qué lo vio? Estaban tan inmundos como él. De eso se dio cuenta Isaías. ¿Cómo llamó a sus obras? ¿Qué dijo Isaías de sus obras y las obras de su pueblo? Isaías 64, 6 al 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que es eso? ¿No? El baño menstrual de la mujer en sus días. Nuestras mejores obras son como paños. ¿Y cómo es eso? Usted se lo regala a alguien, usted lo envuelve y se lo regala a alguien en Navidad. De momento la persona abre el regalo y un baño. ¿No, verdad que no? ¿Sabe que cada vez que nosotros que procuramos comprar a Dios con nuestras obras, eso es lo que estamos haciendo? ¿Le estamos regalando qué? ¿Sangre podrida?
Lo dice allí. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Porque la justicia es apoyarse en ¿quién? ¿Solamente en quién? Dios. En Dios. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Lo peor que le puede suceder al ser humano es ser dejado a sí mismo. Lo que nosotros queremos muchas veces, que Dios nos deje en paz, es lo peor que nos puede suceder, porque languidecemos, nos marchitamos, nos podrimos cada vez más y cosechamos. Y el problema es que la cosecha siempre es mayor que la siembra. Yo siembro una semilla y ¿cuántas nacen? Un montón. Valga. Así que prepárate a comer lo que sembraste. Santo Dios. Sí, porque creíste que lo que Dios decía era un disparate, que Dios no te amaba, que Él no está por ti, que sus consejos no sirven de nada, porque tú eres más inteligente que Dios. Así que esta enseñanza de hoy tiene el propósito de hacernos reflexionar y pensar en los caminos de Dios y en la manera en que estamos conduciendo nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Debemos confesar nuestro pecado. Volvernos a Dios. Porque el mundo está como está, porque nosotros creemos que somos buena gente. ¿Cuál debe ser entonces nuestra confesión? Isaías 64, versículo 8. Leí ahorita los versículos del 6 al 7. Ahora voy a ver el versículo 8, que es la confesión que hace el profeta. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Esa es la confesión. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La confesión es reconocer que si Dios nos hizo para apoyarnos en Él. El propósito de nuestra vida es descansar en Él, depender de Él, amarlo a Él, caminar en Él, reconocer que Él es nuestro Creador, que nos formó del barro, que se tomó su tiempo, que nos tomó con sus manos. Así que andar en justicia es reconocer la paternidad y la creación de Dios. Aleluya. Y es injusto deshonrar a los papás. Y cuando uno deshonra al papá, ¿qué dice la Escritura? Se cortan los días. ¿Qué nos muestra esta confesión? Esta confesión nos muestra a quién debemos mirar. Al Padre. Mediante el Hijo. También nos dice que somos ante Él. ¿Qué dice ahí que somos ante Él? Barro. Y obra de sus manos. Nos enseña dónde debe reposar nuestra confianza. Dios nos dice a dónde ir. El pecado es que buscamos otros dioses, adoramos otras cosas y nos adoramos a nosotros mismos. Eso es injusticia. Eso es corrupción. Cada vez que usted hace lo que bien le parece, usted está viviendo en injusticia y practicando el pecado. Usted está menospreciando al que lo formó. Esto es serio. ¿Qué hacen entonces los justos? Los justos ponen su mirada en Dios para ser salvos, como lo enseñan las Escrituras. Él envió a su Hijo el renuevo para que los que creen en Él no sean condenados, sino más bien justificados, puestos en una correcta relación con Dios, sacados del camino torcido y puestos en el camino recto, de la voluntad, del diseño y del plan de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de los justos? Número 1, voy a ir rápido mencionándolo y diciendo el versículo y oramos.
son oídos. Los justos son oídos y librados por Dios. ¿Tú eres justo? Serás oído y librado. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo dice Salmo 34 o 54, 6. Sí, 54, 6. Versículo 17 del Salmo 54 también dice algo parecido. Vamos a ver. Salmo 54, 6. Porque Él me ha librado de la angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David fue librado y los enemigos fueron arruinados. Llovieron calamidades sobre ellos. Número 2. Los justos pueden confiar en Dios como su defensa y como su cuidador. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que los justos son los mismos que temen a Dios. Número 3. Dios siempre está pendiente de ellos. Dios siempre está pendiente de ellos. Amén. Los ojos de Jehová, Salmo 34, 15, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No tan solo está pendiente, sino que está esperando que Le hable. Ok, vamos a ver. ¿Qué tienes que decir? Ok, no está diciendo nada. Ajá. Habló. Amén. Oye, a veces nosotros las oraciones hay que sacarnos a patar. Porque si no, nos oramos. O nos tiene que doler para que oremos. Porque mientras no nos duele, Está todo bien. Ajá. no oramos. Exacto. Pero Dios dice allí que Él está pendiente a ti. ¿Sabes por qué Amén. te está mirando? Aleluya. Porque está pendiente a tu clamor. Los justos son, número 4, sostenidos por Dios. Salmo 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Él es el salvador de los justos. ¿Y cómo se manifiesta esa salvación? Salmo 37, versículos 39 al 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los libertará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. ¿Cómo se manifiesta? Fuerza, vas a recibir fuerza, fortaleza. Número 2, vas a ser ayudado. Número 3, serás librado. ¿De quién serás librado? De los impíos. ¿Por qué serás librado? Porque confiaste y esperaste. Amén, Jesús. Aleluya. La Biblia es tan clara, está ahí. Amén, amén. Amén. El problema es que si no lo leemos, no lo sabemos. Si no lo sabemos, somos desviados más y más del camino de la verdad, que significa vivir en injusticia. ¿Cómo? Somos presa fácil porque el pueblo perece por falta de ¿qué? Reconocimiento. ¿Qué será de aquellos que aborrecen a los justos? Salmo 34, 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen a los justos serán condenados. Oye, ¿tú aborreces a los justos? No. A los santos del Altísimo. El diablo está contra ellos, y los hijos del diablo también. Pero la Biblia dice que si no hay un cambio de corazón, ya hay una sentencia que pesa sobre ti. La Biblia, Jesús dijo: el que no cree en mí ya ha sido condenado. Y finalmente, número 6. ¿Qué será de los justos?
Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. ¿Quiénes son los herederos del mundo? Los justos. Porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No, no se levantarán. La Biblia dice no se levantarán. Solamente hay una manera, y es que sean transformados en justos. ¿Y cómo es eso? Dejando de confiar en ti y comenzando a confiar en quién. En Él. Aleluya. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene Vida eterna. y Amén. no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte Muerte a vida. a vida. Gloria a Jesús. Puede ser un monstruo. Yo lo era, ¿sabes? Todavía soy feo, pero ya no soy un monstruo. Ay, no. Mi esposa no está de acuerdo, pero yo sé que es así. ¿Y sabes lo que Dios piensa y siente en su corazón por ti si tú has creído en Él y confiado en Él? Vamos a ponernos de pie los que puedan y vamos a leer este texto. Y vamos a orar por aquellos que necesitan hoy volverse a Dios, pedirle perdón, pero también por aquellos que necesitan corregir sus caminos siendo cristianos, porque aún siendo cristianos, ¿qué hacemos? No tengo la pata. Pecamos. Vayan conmigo al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Oye, lo llevé por unos buenos versículos, ¿sabes? Tocamos un par de versículos ahí. Malaquías, capítulo 3, versículos del 16 al 18, es el último libro de nuestras Biblias del Viejo Testamento. No es el último en la versión hebrea, pero sí. Dice allí, lo tenemos, Malaquías 3. ¿Qué Dios piensa y siente con respecto a los justos? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, porque Él está presto a sus oraciones, y oyó, y fue escrito el libro de memoria. O sea, Dios escribe acerca de lo que los justos hablan y piensan. Y dice, fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El hermano dijo el que no sirve. Hermano, fue claro el mensaje. ¿Alguno de ustedes tiene algo de que arrepentirse hoy? ¿Alguno de ustedes ha estado practicando la injusticia, viviendo con una mentira? Nadie quiere reconocerlo. Yo no estoy diciendo que pasen hasta el frente si no quieren. Pero si tú eres esa persona, yo quiero orar contigo. Porque una de las cosas que dijimos es que el hombre recto o justo mirará su rostro. ¿Sabes lo que significa que Dios te mire? Cuando Dios alza sus ojos y pone su rostro sobre ti, esa expresión lo que significa es que la gracia de Dios ha hallado favor y gracia ante sus ojos. El trono de Dios es un trono de gracia, no de juicio, de condenación para los que se arrepienten. Estoy haciendo el énfasis para los que se arrepienten. Es un trono de gracia, de favores inmerecidos, y Dios lo que hace es que levanta su rostro sobre ti. Si necesitas arrepentirte, este es el momento.
Si no eres cristiano y necesitas a Cristo, este es el tiempo de poner toda tu confianza en Él para ser librado. Pero si eres cristiano y reconoces que has estado un poco desviado, es tiempo que tu Padre te dice, vuelve a casa. Vamos a orar por los hermanos que vengan. ¿Quién viene y me ayuda a orar aquí por ellos? Le pone las manos, le deja pensar todo. Ven aquí al frente, ven al frente mío para que se vea. Ven aquí. Vamos a orar por ellos.